lo entregan y está en condiciones de ir a cobrarlo al banco en el mismo momento. Y hay otros cheques que se llaman cheques de pago diferido, que me entregan una orden de pago por la cual yo puedo ir a cobrar, pero en una fecha postdatada. Después tenemos la moneda extranjera, que representa dinero, pero de otro país, y los plazos fijos de corto plazo. Los plazos fijos es una inversión donde nosotros le prestamos dinero al banco y el banco nos retribuye a través de un interés pactado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Separemos entonces. Tenemos recursos económicos por un lado y diferenciados dentro de los recursos económicos los recursos financieros. Todas palabras, fuentes generadoras de recursos. Esto hace referencia a cómo, de qué manera la empresa puede generar recursos. Si volvemos a la ecuación, es cómo ¿de qué manera yo puedo agrandar la cantidad de recursos? ¿Cómo crece mi rectángulo de la izquierda? Y bueno, una de las formas es a través de la financiación ajena. Si yo pido prestado dinero al banco, aumenta mi financiación ajena y aumenta mi cantidad de dinero en el banco, mi cantidad de recursos. Siempre manteniendo la igualdad. ¿Cómo puedo hacer para que este rectángulo crezca? Que aumente la financiación ajena o que aumente la financiación propia. Pero dentro de la financiación propia, no todos los componentes son fuentes generadoras de recursos. Los aportes son fuentes generadoras de recursos, que son el dinero o los bienes que aportan los socios a la entidad sin pedirle que se las devuelva en un momento determinado. Y dentro de los resultados, solamente los resultados positivos generan recursos. Los resultados negativos van a consumir recursos, porque van a hacer que se achique la financiación propia y por ende se va a tener que achicar la cantidad de recursos. Ejemplo, llega la factura de luz y la pago. O llega la factura, por un lado, me genera un resultado negativo, se achica esto, la financiación propia, pero me aumenta la financiación ajena en el primer momento, y posteriormente, cuando la pago, disminuye la financiación ajena, porque ya no tengo la deuda con CALF, pero también me va a disminuir la cantidad de dinero que posee el ente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda? Hasta ahora yo no. Hasta ahora venimos bien. Esto lo han visto lo han visto en el curso de Introducción a la Contabilidad, así que debiera estar sabido. Esto es un repaso, por eso vamos medio ligero, pero pregunto por si alguien tiene alguna duda. Profe, consulta. A mí se me había desconectado el Wi-Fi, recién pude entrar nuevamente al Zoom. ¿Esto está en uno de los PowerPoint que está en Pedco? Sí, hay una versión anterior que no están los videos, Bien, pero voy a subirlo pronto. bien, como para ponerme al día con estos minutos que me perdí. Bueno, Profe, sí. una consulta. Uno de los profesores había puesto en el chat que en los recursos financieros estaría faltando el dinero depositado en las cuentas bancarias en Banco Cuenta Corriente. Sí, es verdad. Falta la cuenta banco acá. Me ha quedado desactualizado este archivo, no sé por qué, porque generalmente es
pero ya lo vamos a arreglar así cuando lo subo, ya lo dejo. Sí, Javi, yo voy tratando de complementar lo que vos, el desarrollo, Dale. digamos, que vos estás haciendo con algunos comentarios ahí en el chat. Pero ya lo complementamos. Bueno, algo que les ponía ahí en el chat también, que se fijaran que los recursos financieros están dentro de los recursos que pueden tener un ente. ¿Sí? Y que las fuentes generadoras de recursos, hay fuentes generadoras de recursos en términos generales y otras fuentes generadoras de recursos financieros. ¿Cuál sería la diferencia? Los recursos financieros, acuérdense que recién les dijo el profesor, en términos conceptuales, digamos, es el dinero en efectivo o su equivalente. En cambio, los recursos económicos, por ejemplo, la cuenta de mercaderías, es un recurso económico, pero no es un recurso financiero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener, vieron recién como fuente generadora de recursos los aportes de los socios. Si los socios traen a la empresa y aportan dinero en efectivo, están aportando recursos económicos y recursos financieros, porque cumple con los dos requisitos. En cambio, si los socios, por ejemplo, aportan mercaderías, sería una fuente generadora de recursos económicos, pero no de recursos financieros. Porque si ustedes revisan, la cuenta de mercaderías no forma parte del concepto de recursos financieros. Entonces, en términos generales, les voy haciendo estos comentarios como para que ustedes puedan identificar eso. Los recursos financieros es el dinero en efectivo y su equivalente. Y están dentro de todos los recursos económicos que puede tener un ente para trabajar. ¿Sí? Y las fuentes generadoras de recursos hay que identificar las que son fuentes de financiación de recursos económicos y hay otras que son fuentes generadoras de recursos financieros únicamente. A veces son las mismas y otras veces no. Es como para que ustedes vayan identificando eso. Bueno, ¿les parece que hagamos, generalmente lo que hacemos es damos, a mitad de clase, damos 10 minutitos para descansar y vamos a empezar a ver algún tema de principios contables y vamos a ver algunos de los prácticos que tenemos para que ustedes vayan repasando estos temas. ¿Les parece? Hacemos Dale. un descansito de 10 minutos, arrancamos 6:30. Dale, Tratemos profe. de ser puntuales, así no se desconecten y nos vemos en 10 minutitos. Dale, profe. Ok. Dale, profe.
Recording in progress.
Bueno, vamos a retomar. Un segundito. Antes que nada, antes que me olvide, les voy a pedir que manden por el chat un presente cada uno, así ya tomamos, después nos queda con la asistencia ya. Por favor, ahí Lorena T, por favor, identificar bien con su nick el nombre y el apellido. Bueno, fuentes generadoras de recursos, ahí estuvimos viendo con Juan. También la diferencia entre fuentes generadoras de recursos y de recursos económicos y la diferencia con cuando se generan recursos financieros. Bien, nosotros tenemos dentro de los principios contables que vamos a estar utilizando es uno de empresa en marcha. ¿Qué significa este principio? Que nos vamos a estar refiriendo siempre a una empresa que tiene proyección futura. Es decir, que compra y vende bienes, va a comprar bienes y va a vender bienes, pero siempre va a vender a un mayor valor al que compra. ¿Por qué es esto? Porque en el caso de una empresa que no es en marcha, es decir, en liquidación, la evaluación de los bienes difiere y no es a un precio de mercado o histórico aplicando prudencia, sino que se van a tomar valores de liquidación, de remate. Juan, ¿vos estás al tanto del chat? Sí, sí, Javi. Dale. Bien. Y nos vamos a estar refiriendo vamos a utilizar el principio de ente, que nos dice que el ente es una persona distinta a los socios que la crean. Es decir, cuando se crea una sociedad, dos socios realizan el acto legal de creación de una sociedad, nace una persona jurídica. Los que ya han tenido Derecho Privado 1 ya han visto este concepto de persona jurídica, la cual es una persona, o de existencia ideal también se puede hablar, que es una persona distinta, que no tiene cuerpo, pero que tiene derechos y obligaciones. Y a los socios se los va a tratar como un tercero aparte, es decir, si viene un socio y se lleva dinero de la caja para hacer algún gasto personal de él, ese dinero va a figurar, voy a tener que dar de baja ese recurso, el dinero y va a aparecer un activo que es el derecho a exigirle al socio a que devuelva ese dinero. Bien, todas las operaciones nos van a generar variaciones patrimoniales. Como vimos recién en el ejemplo, cuando veíamos la ecuación contable, va a generar que aumenten los recursos, disminuyan los recursos, aumente la financiación propia, la financiación ajena, y eso se con variaciones patrimoniales. Pero dentro de las variaciones patrimoniales tenemos dos. Las permutativas, que son aquellas que no modifican la cantidad del patrimonio neto, es decir, si yo realicé una venta el mes pasado y
hoy estoy cobrando esa venta, antes tenía un derecho a cobrar en cuenta corriente, que la cuenta que utilizamos normalmente es deudores por venta, y me paga en efectivo, es decir, que me ingresa a caja. Se modifica patrimonialmente, hay una variación patrimonial, pero es cualitativa entre una cuenta de activo y otra cuenta de activo. Disminuye deudores por venta, es decir, el crédito a cobrar, y aumenta el efectivo que posee la empresa. Pero no se modifica la cantidad del patrimonio neto. Lo mismo pasa si realizo un pago a un proveedor. Disminuye una deuda del ente que tenía, y disminuye también la cantidad de dinero que posee el ente, sea en efectivo o en la cuenta corriente bancaria. Ahora bien, Profe, ¿sí? la única condición que tiene para saber si es modificativa o permutativa es solamente si afecta o no el patrimonio neto. No importa No, si es no más es que afecte, pasivo. no es que afecte el patrimonio neto, que no afecte a la cantidad de la financiación propia del ente. ¿Cómo se modifica el tamaño? Si lo volvemos, que no se modifique el tamaño de este rectángulo. ¿Sí? Como vemos, puede ser que si aumentan los aportes, aumenta el patrimonio neto y aumenta la cantidad de recursos, hay una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? Pero si, no sé, ese aporte, vamos a pensarlo, es un inmueble por 1.000.000 de pesos, pero a la vez me está aportando, viene con una mochila que es una deuda de 1.000.000 de pesos, el aporte es nulo. Entonces hay una variación, pero no se modifica el tamaño de la financiación propia. ¿Se van entendiendo, Milagros? Es que no se modifique la cantidad del patrimonio neto. En el patrimonio neto también tenemos resultados, positivos o negativos. Generalmente, cuando intervienen cuentas de resultados, se produce una variación patrimonial modificativa. Pero vamos a ver sobre el final del cursado que hay un asiento en donde intervienen resultados y esa variación patrimonial es permutativa. Entonces no es una condición. Lo que tiene que estar claro es que no se modifique el tamaño, la cantidad del patrimonio neto, de este rectangulito que vemos acá. ¿Se entiende, Milagros? Sí, profe, gracias. Bien, como habíamos mencionado, nosotros tenemos que registrar a través de este proceso contable donde registramos hechos, hay hechos que tienen determinado respaldo, como pueden ser una factura cuando compro, vendo mercaderías, recibo mercaderías, me llega la factura de luz, me llega la factura. Pero hay otros hechos que no tienen un respaldo, como puede ser el incendio de un inmueble o el devengamiento de intereses. ¿Sí? Bien. ¿Qué documentación respaldatoria? Porque como veíamos en el caso de Enron, digamos, que habían inventado, después de ese caso se creó un concepto que se llamó contabilidad creativa. Y como veíamos en uno de los primeros videos, decíamos que el primero hablaba que la contabilidad es muy estructurada, no podemos andar creando muchas cosas, porque vamos en contra de si todos nos ponemos a crear cosas, se transforma en que esa información va a depender de quién la haga, va a tener determinados sesgos, se va a orientar. Y eso es lo que no se quiere, es que sea siempre igual. Si Juan hace el balance de una empresa, y yo lo miro o yo lo hago en paralelo, los números que estemos mostrando sean similares.
Por ahí pueden ser distintos en algunos aspectos, pero no pueden ser tan disímiles que generen distintas decisiones en los lectores de los estados contables. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Sí, entonces, ¿qué documentación respaldatoria conocemos o que se usa habitualmente? Usamos los remitos. Los remitos es un documento que justifica el traslado de mercadería. Yo puedo usar remitos incluso internamente entre dos depósitos, o los debiera utilizar. Si yo tengo un depósito en Neuquén y otro en Cipolletti, para mover mercadería de un depósito a otro, uso un remito interno. Ese remito interno igual tiene formalidades legales y justifica que si me para el camión, la policía caminera de Cipolletti, está justificando que se está realizando ese traslado de mercadería, desde la misma empresa de un depósito a otro. Cuando viene un local de electrodomésticos, manda mercadería de Buenos Aires a Neuquén, va justificado a través de un remito. Después tenemos la más común es la factura, que justifica la transferencia de dominio de un bien o de un servicio, que se ha prestado y que genera el derecho a cobrar y la obligación de pagar un servicio o una mercadería. Estas facturas pueden ser de contado, es decir, que se pagan en el momento, o en cuenta corriente. Si se pagan en cuenta corriente, si son en cuenta corriente, va a haber otro momento que es el de pago. Cuando quien hace el pago, emite una orden de pago, y quien recibe el dinero o la transferencia, emite un recibo como dando el ok que esa orden de pago fue recibida por el vendedor. Y después tenemos notas de débito y notas de crédito. Las notas de débito y las notas de crédito son siempre en cuenta corriente, y lo que hace la nota de débito es cargar a ventas, cargar gastos, cargar intereses a una factura sobre un comprobante anterior. No sé, puede ser, como ejemplo, compro mercaderías y me emiten una nota de débito en donde me facturan el flete, o me facturan un interés adicional por haberme atrasado en el pago. El lado contrario es la nota de crédito, que lo que hace es disminuir mi deuda o mi derecho a cobrar, dependiendo si yo la emito o la recibo. En este puede ser el ejemplo que haya emitido, haya comprado mercadería y había acordado una condición de pago, y por haber pagado antes de tiempo me hagan un descuento por pronto pago. Ya vamos a ir viendo esa situación. ¿Y quién se queda con el original y quién con el duplicado? El original siempre va a quedar para el comprador. ¿Por qué aclaramos esto? Porque nosotros vamos a dejar de ver prontamente esto de la redacción compro, mercaderías, sino que vamos a ver un comprobante. ¿Y yo cómo voy a saber si estoy comprando o vendiendo? Principalmente por quién es el que emite la factura y si tengo el original o el duplicado. Si tengo el duplicado, somos vendedores. Y si tengo el original, lo que estoy es comprando bienes o servicios. Bueno. Juan, ¿querés seguir con activo? Sí, Javi, no hay problema. Dale. ¿Vos vas pasando las diapositivas o querés que cerrar sí. el...? ¿Sí? Bueno. No, yo voy pasando las diapos. Así. Aquí. Comentar ahí a los chicos por qué vamos a hacer esto. Tengo acá, vamos a tener, nos vamos a ir turnando un poco
con los temas, así no hablo tanto yo, y justo ahora tengo la casa, voy a tener más ruido, así queda más claro y no hay tanto ruido de sonido. ¿Eh? Próximas veces nos iremos turnando igual. Bueno, ahí podemos ver en pantalla el tema de los activos, la parte conceptual de los activos. Antes vieron como un esquema patrimonial, que vieron que los recursos siempre tienen que tener una financiación. Esto quiere decir que cuando una empresa tiene algún activo en su poder o en sus estados contables, siempre tiene que haber alguien que lo esté financiando. Y vieron a grandes rasgos que la financiación puede ser una financiación ajena, que son las deudas, digamos, que tiene el ente con terceros, o una financiación propia, la cual está originada por los aportes de los propietarios o por los resultados que va consiguiendo la empresa del dinero o de los recursos que le dieron los socios al ente para que trabajara en forma individual, digamos. En términos conceptuales, ¿qué es un recurso económico? Para que hablemos de un recurso económico, tiene que tener o ser escaso, ser accesible y ser útil. ¿Sí? Escaso porque si fuera algo general y que todo el mundo tuviera acceso, no tendría sentido, digamos, estar mostrándolo en una situación patrimonial propia. Por ejemplo, el oxígeno o el aire que nosotros respiramos. No es escaso propiamente dicho, ¿sí? Por lo tanto no tendría sentido reconocer en una contabilidad, por ejemplo, algo que no sea escaso y que tenga acceso todo el mundo. Tiene que ser accesible, ¿sí? Que se pueda obtener, ya sea por intercambio o por la compra, digamos, de ese recurso, y obviamente tiene que ser útil, dado que después vamos a ver que los recursos económicos que dejan de ser útil para una empresa se transforman en un resultado negativo, ¿sí? O dicho de otra manera, una empresa, acuérdense que compra recursos o activos, y el destino, digamos, que tiene la compra de esos activos o de esos recursos es o transformarse en otro activo o transformarse en un resultado negativo, ¿sí? Por ejemplo, en una panadería compra como materia prima harina, ¿sí? La finalidad, ¿cuál es? Transformarla en otro resultado o en otro producto, digamos, como el pan o las facturas, ¿sí? Entonces el consumo, por ejemplo, de la harina se transforma en otro activo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo compré una resma de papel, ¿sí? Al consumir ese papel no se está transformando en otro activo, sino que se transforma en un resultado negativo, ¿sí? Entonces, en términos generales, acuérdense eso. El destino de los recursos económicos podría ser transformarse en otro recurso económico, transformarse en otro activo, o transformarse en un resultado negativo, ¿sí? Que brinde beneficios futuros es otra de las condiciones de los activos. ¿Esto qué significa? Que cuando querramos definir si algo es un activo o no, ¿sí? El beneficio del que estemos hablando tiene que ser a futuro, a largo plazo, digamos, ¿sí? Si me está prestando beneficios presentes, se considera contablemente como un resultado negativo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, por ejemplo, con el tema de la resma de papel. Si yo mando a un cadete a comprar una resma de papel, ¿sí? Que traen 200 o 500 hojas, el beneficio, digamos, que me da esa resma de papel es presente, porque en el corto plazo nos consumimos esa resma, ¿sí? En cambio, los grandes estudios contables a veces van y compran 100 resmas de papel, ¿sí? Con lo cual, capaz que eso le dura por 6 meses. Entonces, en el momento de la compra, muchas veces eso se activa, ¿sí? Y a medida que se van utilizando las hojas o la resma, se van transformando en un resultado negativo. Y la tercera condición, digamos, para que sea un activo es que se posea el control de los beneficios futuros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los recursos económicos generalmente dan beneficios, y recién le decía que sean a futuro. Es muy importante que para que yo lo pueda reconocer dentro de la contabilidad de un ente,
el ente debe tener el control de esos beneficios, ¿sí? Y cuando hablamos de beneficios, o tener el control, mejor dicho, no sé si está en la otra diapositiva, Javi. Recursos económicos, aquellos que pueden ser, bueno, seguramente está más adelante. Pero cuando hablamos de... Perdón. Ahí estaba. Esto es. Control. Tener el control. Tener el control de un recurso económico significa contar con la posibilidad de gozar de todos los beneficios económicos que se desprenden del bien y a la vez evitar que un tercero pueda acceder a ellos. ¿Sí? Un ejemplo común. Si ustedes me prestaran su celular, o si me prestaran su computadora, ¿sí? La pregunta podría ser, ¿eso pasa a ser un activo mío? Y la respuesta tendría que ser que no. No. Claro, muy bien. ¿Es un recurso económico? Sí, es un recurso económico. Porque presta beneficios, ¿sí? Y el beneficio, digamos, que te puede dar el celular o la computadora puede ser a largo plazo. 2, 3, 4, 5 años, de acuerdo a lo que cada uno lo utilice. Ahora, el problema es, yo, Juan Manuel, ¿puedo yo en mi patrimonio poner el celular o la computadora que vos me prestaste? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque ustedes siguen siendo los propietarios y teniendo el control de todos los beneficios del bien. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si vos me prestaste tu computadora, yo no se la puedo regalar a un tercero. No tengo la libertad, digamos, de poder regalar o de vender esa computadora, sino que tengo la obligación de devolvértela. Entonces, por ahí pasa el tema del control, ¿sí? Cuando hablamos de control de algún recurso económico para poder ser reconocido en la contabilidad, tiene que tener el control absoluto de su disponibilidad, ¿sí? Esto muchas veces también lo Profe. vemos con... Sí, Perdón. En ese caso, que te presto, yo te presto la computadora a vos. Vos si se te rompe, vas a tener una deuda conmigo. Eso quedaría patentado, digamos. registrado, decís vos. Claro, sí, registrado, perdón. Sí, igual aunque no se rompa, yo tengo una cierta deuda con vos, que después podríamos ver si la reconocemos o no. Es decir, el hecho de que vos me hayas prestado tu computadora, yo tengo la obligación de devolvértela. ¿Se entiende lo que digo? Y eso quedaría registrado. El problema que estamos hablando acá es si la computadora pasa a ser patrimonio mío. Si yo muestro mi situación patrimonial, si dentro de mis activos yo puedo mostrar tu computadora. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque, lo que le decía recién, no tengo, por ejemplo, el derecho de regalársela a un tercero o de venderla. Ese derecho, digamos, sigue estando en poder tuyo. ¿Sí? Imagínense si no, lo agrandamos un poquitito más, por si no es significativo, el hecho de prestar un auto. Los autos están registrados, ¿sí?, a nombre de determinadas personas. Entonces, el hecho de que vos le preste el auto a un tercero, si ese tercero tiene un accidente, el responsable sigue siendo el titular del auto. ¿Por qué? Porque está registrado a nombre del mismo. ¿Se entiende? O a la persona que vos le prestaste el auto no tiene el derecho de poder dárselo a un tercero o de venderlo. ¿Sí? ¿Eso se le iba a entiende lo que estamos preguntar. viendo? Sí. En el caso de que la empresa compre un vehículo con una prenda, por ejemplo, ¿no es activo hasta que cancele la prenda? No, sí es activo. Porque después eso lo vamos a ver tal vez en algún práctico. ¿Qué significa que comprar un auto y que tenga una prenda? Eso significa comprar, supónganse, un auto que vale 5 millones de pesos, pero no tengo todo el dinero para pagarlo. Supónganse que vale 5 millones, pero tengo para pagar 3 millones. Por lo tanto, tengo una deuda restante de 2 millones, que es el valor total del vehículo. ¿Sí? Lo que hacen las concesionarias de autos es entregarme los 3 millones que tenés en efectivo, me entregan el auto, pero el auto queda prendado, se llama, por los 2 millones de la deuda. ¿Sí? ¿Qué significa que esté prendado? Que esté como garantía de la deuda que yo tengo con la concesionaria. Y en el caso de que yo no la pagara, no pagara esos 2 millones restantes,
la concesionaria tiene el derecho de hacer una denuncia en la policía. Si hay algún operativo y está denunciado mi vehículo, me lo secuestran, se lo devuelven a la concesionaria lo remata o lo vuelve a vender el auto y se cobra los 2 millones que yo le debía. ¿Sí? Entonces, una prenda es una deuda que tiene un bien, por ejemplo, en este caso un auto, ¿sí? Y que ese bien esté garantizando la deuda que tiene. ¿Se entiende eso? Sí, O profe, sea, lo nuestro vendería. vehículo sería un activo, pero solamente por los 3 millones, no por los 5. No. El vehículo ingresa por el valor que tiene en el mercado. Por el total. Bien. Sí, para aquellos que saben más o menos de contabilidad, ¿sí? Si yo quiero hacer un asiento o si quiero hacer una situación patrimonial con estos datos que estamos manejando, que son sencillos. Tengo 3 millones de pesos en efectivo o en el banco. Entonces, si dibujo mi situación patrimonial, recursos 3 millones y capital o patrimonio neto 3 millones para que me cierre la igualdad patrimonial. ¿Sí? Estos 3 millones de pesos se lo entrego a una concesionaria y la concesionaria me entrega a mí el vehículo que vale 5 millones. ¿Sí? Y quedo debiendo 2 millones más. Entonces, mi nueva situación patrimonial, ahí la está haciendo Javier, y mi recurso va a aparecer el vehículo por 5 millones, ¿sí? Que es el valor que tiene el vehículo por 5 millones de pesos. En mi financiación ajena o mis deudas van a aparecer los 2 millones La prenda. exactamente, y en el patrimonio neto están los otros 3 millones que venían originalmente, que era el aporte que habíamos hecho. Fíjense si ahí nosotros sumamos la columna de los recursos, sumatoria total 5 millones, y sumatoria de las columnas de la financiación también 5 millones. Pero si saco una foto, en esa situación particular, digamos, fíjense que el vehículo que vale 5 millones